Buen día a todas y a todos. El día de hoy vamos a estar conversando con Marisol Ciprián Sánchez, quien es miembro de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Específicamente es parte del área de comunicación. Muy buen día, Marisol. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti, sobre tu participación en estos procesos? Bueno, muchas gracias. Buen día a todas y a todos. Bueno, en realidad yo empiezo a participar en procesos sociales desde la facultad. Ahí, digamos, como en estas cuestiones más internacionales, teníamos un comité, el Comité Cuba No Está Sola, y de ahí empecé a participar en el movimiento de solidaridad con Cuba, aquí en la Ciudad de México. Después, poco a poco me fui involucrando en la solidaridad con Venezuela, entonces ya de ahí empecé a formar parte de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, y bueno, son dos procesos que en realidad son muy enriquecedores para los procesos que podemos iniciar aquí en México. Como lo mencionas, soy de la Comisión de Comunicación. La coordinadora forma parte de las brigadas internacionales de comunicación solidaria. Eh, Somos parte digamos, de pequeños esfuerzos de diferentes movimientos sociales, comunicadores independientes, que llevamos a cabo una tarea que en particular tiene que ver con sacar a la luz la verdad de Venezuela, pero bueno, otros procesos que también se van gestando en todas las latitudes del mundo. De repente vemos, por ejemplo, ahorita sobre las elecciones de Ecuador, cómo se están evolucionando, y bueno, pues tiene una idea de integración, de hermandad, de sacar a la luz pues lo que en realidad los medios de comunicación no sacan, y bueno, pues ahí hacemos nuestros pequeños esfuerzos de ser una pequeña comunicadora, aunque no tengo esa formación, pero bueno, pues hacemos esa tarea. Correcto, muchas gracias, Marisol. Bien, hablando sobre esto, quisiera saber hasta qué punto son los medios de comunicación un arma política en Venezuela. Bueno, mira, por ejemplo, bueno, hay muchos casos y que se ven muy latentes en Venezuela. Por ejemplo, todavía esta cuestión del bloqueo económico que sufre, pues en realidad estuvo saboteado y auspiciado por los Estados Unidos. Mike Pence en algunas declaraciones dijo: nosotros vamos a hacer todo lo posible por restablecer la democracia en Venezuela, y al día siguiente Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela. O sea, es algo que también han mencionado: hay una dictadura en Venezuela, y en qué dictadura pues va a hacer que un parlamentario en una plaza pública se autojuramente presidente de ese país, ¿no? Entonces, pues ha estado eso, lo del golpe de Estado contra el presidente, pues también Hugo Chávez. En realidad eso pasó en el 2002. Muchos medios de comunicación hablaban sobre un amedrentamiento, una masacre contra el pueblo. Las escenas del puente Yagún, pues es una manipulación mediática que se ha visto. Cuando se ven las escenas desde un punto de vista, pareciera que efectivamente policías de la Guardia Nacional empiezan a disparar sobre los manifestantes de oposición, y en realidad, pues si se ve las imágenes de otro punto, se ve que los disparos no hay ninguna manifestación. Entonces, hay varias situaciones que han sido golpeadas la revolución bolivariana desde el inicio, desde que llega Chávez. Se ha recrudecido más con el presidente Nicolás Maduro. En los medios de comunicación se ha hecho mofa de que es un chofer de transporte público, que cómo es posible que alguien que no tenga una cultura, una preparación, sea capaz de llevar un país, uno de los más ricos en petróleo, en oro, en agua, en muchas riquezas minerales, y eso ha hecho que la población lo crea, ¿no? Yo aquí en México de repente he platicado con compañeros que practican solidaridad con Cuba, o que están en la solidaridad con Venezuela, y todavía nos falta dar más información con esta situación de es una dictadura, ¿no? Y
y los está matando de hambre, no hay derechos, digamos, de una libre comunicación. O sea, la mediática internacional ha hecho que Venezuela ha sido atacada de muchas formas y el pueblo ha salido avante a todos esos ataques. El presidente ha tenido la fortaleza y la entrega de su pueblo, de un respaldo a todo este proceso. Ya llevan 22 años de revolución, eso, digamos, se puede decir en pocas palabras, pero 22 años siendo agredidos, siendo bloqueados, siendo amedrentados, no solo con estas situaciones mediáticas, sino también en su territorio nacional. El 4 de agosto del 2018 hubo un atentado al presidente en plena tribuna, a la luz del día, y los medios de comunicación dicen, pues hubo una denuncia del presidente que lo quisieron matar. En realidad no, el pueblo se dio cuenta que en ese momento de un acto público fue atacado la plana, digamos, grande de los, digamos, de los personajes públicos que existen en Venezuela, y el pueblo ha salido adelante con estos medios de comunicación comunitarios, con estos procesos por parte de la gente, los han hecho suyos. Todavía falta mucho por lograr en la revolución, pero en realidad el pueblo ha sido capaz de discernir entre toda la información que llega a su país, y nosotros tendremos que hacer nuestra labor en cada uno de nuestros países, viendo que una de las herramientas más grandes ahorita es la manipulación, los fake news, todas estas cuestiones apabullantes de los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues digamos, varios compañeros, como lo mencionaba, en todas partes del mundo, estamos haciendo una pequeña tarea, un pequeño esfuerzo de sacar a la luz los logros, los avances, y también, como el pueblo venezolano lo dice, no es perfecto, no hay una revolución que se pueda decir consolidada, pero es un proceso que ha estado muy cobijado por la gente, no solo por las cuestiones o los personajes políticos que muchas veces se hacen mofa de ellos, sino del pueblo. Hay que hacer más visible el trabajo comunitario, hay que hacer más visible los procesos de cada una de las personas que están involucrándose, y esa es una tarea que pues ni los medios de comunicación han querido hacer, y al contrario han querido minimizar, callar y ver otra visión de Venezuela, pero en realidad Venezuela es un ejemplo de dignidad, de lucha, de batalla, y bueno, pues en realidad la mediática ha sido muy, muy cruel contra el pueblo venezolano, y eso es a lo que tratamos de enfocarnos, sacar información de Venezuela veraz, de la gente, de estos medios alternativos, y bueno, pues en realidad es una tarea de todos hacer esta comunicación, porque desafortunadamente, aunque las organizaciones sociales hemos tenido iniciativas de hacer como estas entrevistas, pequeños conversatorios, seminarios, en algunas ocasiones sacamos alguna recopilación de algunos de los discursos o cifras de Venezuela. En realidad es muy poco comparación de los grandes medios, la BBC, la CNN, o sea, esos medios que en realidad manipulan y están en todas partes del mundo y tienen digamos, una infraestructura enorme que ninguno de nosotros tendrá, pero el comandante Chávez decía que las herramientas de lucha las tenemos que construir, las tenemos que hacer, y es una cuestión de trabajo, de un trabajo colectivo, de un trabajo comunitario, de un trabajo solidario, y pues a eso estamos convocados, y ojalá que pues todas y todos nos involucremos más en estos procesos. Bien, muchas gracias. Bueno, en ese sentido igual te preguntaría específicamente durante las elecciones, ¿cómo describirías la relación existente entre estos intereses mediáticos, los intereses económicos y los intereses políticos? Bueno, mira, las elecciones de Venezuela, pues en realidad han sido procesos que se han estado muy participativos. Este año, lamentablemente, no fue
tan participativo por todas las situaciones de la pandemia, por cuestiones de desplazamiento, simplemente para desplazarte desde tu barrio a los centros de votación. Fue difícil por la parte del transporte, pero en realidad lo que se estaba jugando y lo que se alcanzó a percibir de la observación que estuvimos haciendo varios internacionales este 6 de diciembre fue que el pueblo sale a la calle, sale a ejercer su voto libre y democráticamente. Es un proceso en el cual pues muchos dudábamos si había condiciones biosanitarias para que el pueblo venezolano estuviera ejerciendo su derecho al voto, y sorprende enormemente llegar a una Venezuela en la cual ya sabíamos que las condiciones del coronavirus ha sido bastante controlado en comparación de otros países. Lamentablemente en México estamos entre los países que más contagios y decesos hemos tenido. Venezuela tiene una tasa muy pequeña de comparación del porcentaje de su población. Llegas al aeropuerto internacional y de repente ves las medidas de seguridad para nosotros y también para ellos. Llegamos a unos centros de votación en los cuales la gente está ordenada, está expectante a cuál es la situación que se tendrá que organizar, es paciente, es organizada. La votación en sí, ya al llegar digamos, al salón donde se puede ejercer el voto, no te lleva más de 2 minutos. O sea, es un sistema electoral de verdad increíble, porque puedes ejercer tu voto desde una seguridad electrónica, pero una seguridad también colectiva. O sea, llegan con su cédula de identidad, la presentan, hay un aparato donde hay una huella digital donde te da el acceso a la pantalla donde tú vas a poder ejercer tu voto. Después te vas a las cabinas, ahí ejerces tu voto, te da una papeleta, la doblas y la metes en una urna para las siguientes auditorías que se van a poder hacer. Son 16 auditorías que se hacen en un sistema electoral electrónico y, como lo decía Jim Carter, es de los más seguros del mundo. Eso es algo que también los medios de comunicación callan. Decían, es que no hay democracia en Venezuela, en realidad ya sabemos que las elecciones van a ser manipuladas, y cuando uno ve todo el proceso electoral, de verdad se ve una disciplina, una pulcritud en todo el proceso, una seguridad al votante. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunas de las personas que fueron a ejercer su voto y les preguntaba, ¿y ustedes por qué vienen a ejercer su voto si es libre, no? O sea, hay muchas situaciones en las cuales la población está en descontento y decían, es que nosotros queremos una Asamblea Nacional que nos represente. La Asamblea Nacional que está por salir representó intereses que no eran los del pueblo. Entonces, queremos y vemos la necesidad de ejercer nuestro voto para que nuestra voz, para que nuestra identidad se respete. Somos venezolanos aguerridos, somos venezolanos que no se rinden, que están de pie, y esto lo vamos a hacer por el ejercicio democrático, el ejercicio en paz, y eso es algo que de verdad uno va analizando todo el proceso y vas viendo el acompañamiento que se hace en el proceso electoral, y de verdad que la convicción del pueblo venezolano a defender y a construir su proceso propio es una cosa impresionante. Algo que digamos que quiero mencionar y que a mí digamos que me impactó es que pues en muchas ocasiones a los militares los vemos como la gente represora, y yo veía a un militar ayudando a una persona de la tercera edad a acercarse para ejercer su voto de una forma tan cariñosa, tan humana, que en realidad solo lo ves en una revolución que es totalmente humana y cálida entre los participantes. Entonces, pues es algo que pues ojalá en algún momento lo puedan estar buscando en las redes. De verdad, muchos comunicadores estuvieron haciendo la cobertura y lo que se vio y lo que se demostró es que las elecciones fueron en paz, fueron democráticas, y la participación por muchos factores fue menor, pero ahí estuvo. Bien, muchas gracias, gracias de verdad por esta información que nos estás dando, es realmente valiosa
también para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, para mí misma. Gracias, muchas gracias. Bueno, otra parte, siguiendo como con esta temática, ¿cuál es la importancia de Telesur para la revolución bolivariana, tanto dentro de Venezuela como fuera del país? Sí, bueno, Telesur ha sido una televisora que en realidad no solo ha sido para sacar la verdad de Venezuela al mundo, sino Telesur ha sido una herramienta fundamental en todos los procesos sociales que están en nuestro continente. Una mirada al sur es una cosa súper importante. Fueron de esos convenios que en realidad Cuba y Venezuela veían necesarios para estos procesos. Ya teníamos, digamos, como una experiencia de prensa latina hace todas estas coberturas en diferentes partes del mundo, pero faltaba una televisora que mostrara estos procesos y en realidad tiene corresponsales en varias partes del mundo. Telesur se ve en diferentes idiomas. Es algo que no solo tiene que ver con el proceso bolivariano en Venezuela, sino tiene que ver con nuestras luchas, con nuestra identidad. O sea, uno ve Telesur, ve las noticias que en otros medios no ve. Por ejemplo, la lucha de los 43 ha sido una demanda desde que la masacre de esos estudiantes, la aparición con vida, la demanda justa de aparición con vida, esos padres de familia que han luchado todo este tiempo. Y Telesur ha dado cobertura año tras año sobre esa lucha, sobre esa verdad histórica que nos decían, y en realidad se ve que necesitamos justicia, justicia para nuestras desaparecidas, justicia para nuestros trabajadores, justicia para muchas partes de la República, y entonces Telesur ha sido una herramienta fundamental en todos estos procesos. Hay corresponsales en varias partes del mundo y de verdad que gracias a ellos y a sus herramientas, como puede ser el Twitter, el YouTube, la plataforma televisiva que se ve en canales, en algunos de paga y en algunas veces ha sido censurado. Argentina hasta hace poco otra vez retomó la señal de Telesur, y ha sido un proceso en el cual los trabajadores de la comunicación de Telesur han tenido que también luchar por sacar la verdad de estos procesos. Entonces, Telesur es una cosa que en realidad hay que aplaudir como iniciativa, hay que reconocer lo que representa para nuestras luchas y bueno, pues ojalá y cumplan muchos años más, porque lo necesitamos, ¿no? Necesitamos para nuestra organización. Bien, correcto. Y bueno, hablando ahora del bloqueo económico contra Venezuela, ¿cuáles han sido los aspectos que más han llegado a impactar al pueblo? Bueno, el bloqueo que sufre Venezuela en realidad ha pegado en muchos ámbitos. Uno de los más sensibles para la población, por supuesto, son los alimentos y los medicamentos. Como ustedes saben, para la compra entre países de laboratorios y todo lo que tiene que ver con salud, en muchas ocasiones se manejan dólares, algo que el pueblo venezolano ha tenido que digamos que ver minimizado por todas estas cuestiones de bloqueo. Ha sido un ataque sistemático a sus reservas de oro, a sus reservas monetarias. Venezuela tiene dinero para pagar esos insumos y esos alimentos, pero en realidad las cuentas como existen en el extranjero y pensando en que ese diputado que se declaró presidente dijo que quería más sanciones para sacar a un pueblo, a un presidente legítimamente electo, ha hecho que el recrudecimiento de esas sanciones del comercio del petróleo que tiene Venezuela ha sido menor, pero eso no ha impedido que la solución del pueblo venezolano ha sido la organización desde la gente a pie, como se menciona, en los comités locales de abastecimiento y producción, que son los CLAP, abastecen 7 millones de personas, bueno, de familias para estos alimentos, que es una situación fundamental. Los medicamentos, aunque ha sido minimizado esta situación, han tenido convenios con China, por ejemplo, ahora para todas estas cuestiones del coronavirus.
han tenido vacunas que se han estado implementando desde la Sputnik, y hay procesos que han ayudado a que la salud del pueblo venezolano se mantenga, pero en muchas ocasiones ha sido una situación difícil conseguir los alimentos de producir algunos productos como más cuestiones de pañales, toallas sanitarias, papel, cuestiones que antes se compraban y se distribuían en Venezuela. Ahora hay empresas rescatadas por la parte del Estado y se han empezado a producir, pero la materia prima para hacer ese tipo de productos pues ha sido compleja. Entonces, en realidad, una de las cosas más sensibles entre la población, pues, es los alimentos y los medicamentos, y aún así han estado el pueblo venezolano apoyando a Barrio Adentro para la salud y las vacunas de la población. Entonces, bueno, pues, ha sido difícil, ha sido duro para el pueblo venezolano aguantar este bloqueo económico. No son sanciones, porque no es que el gobierno venezolano haya cometido algunos atropellos a su población o algunas incidencias al exterior, sino son medidas coercitivas para quitar un gobierno legítimamente electo, un proceso que se quiere demostrar que es fallido, y en realidad es un proceso que tiene 22 años avanzando y una lucha constante del pueblo y del gobierno por defender su democracia y su soberanía. Es algo que, bueno, pues ha sido complejo y ha sido muy difícil, pero pues ahí van. Bien, y sobre ello, ante este terrible bloqueo, porque es un bloqueo, ¿hay aún así desarrollo tecnológico, científico? ¿Qué sucede con los procesos culturales, con la educación? Sí, en realidad la situación del bloqueo ha hecho muy difícil hasta la participación de sus deportistas digamos, competencias internacionales, ¿no? Simplemente el traslado de los venezolanos a las competencias en los países que se pueden realizar ha sido muy difícil por esta restricción aérea, ¿no? El deporte ha sido una situación que también ha sido golpeado por estas cuestiones de bloqueo, simplemente con lo del desplazamiento y equipos que digamos que necesitarían adquirir para un mejor desarrollo. La cultura, en realidad, aunque han tenido situaciones muy adversas, en realidad la cultura es algo que se ha estado desarrollando en revolución. Los cultores y las cultoras de Venezuela han hecho un proceso en el cual están involucrados en esta revolución. Hace como un mes aproximadamente, la editorial de Venezuela mandó libros para el Fondo de Cultura Económica aquí en México. Eso es algo que han sido los convenios entre Venezuela y México. Ojalá que en algún momento, cuando las librerías estén abiertas, podamos encontrar libros que nos nutran de esa cultura venezolana, una identidad propia. La educación, por ejemplo, ahora que han estado avanzando la revolución, en 2 años la revolución bolivariana se declaró territorio libre de analfabetismo, en 2 años. Algo que fue un gran logro que reconoció la UNESCO, y eso fue gracias a la misión Robinson, y ayuda y cooperación del pueblo cubano con el programa Yo Sí Puedo. En realidad, esos convenios que ha tenido Cuba y Venezuela han sido unos avances enormes en educación, en salud y en deporte. Recordemos que la Revolución Cubana tiene más de 60 años bloqueado, y aún así, en estos 3 aspectos han crecido enormemente. La amistad y la solidaridad del pueblo cubano y del pueblo venezolano se reflejó en esos 2 gigantes, en esos convenios y estrategias que empezaron a diseñar el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez, esos 2 gigantes que en realidad hicieron un revuelo en nuestra Latinoamérica. Gracias a ellos, la integración del ALBA, procesos en los cuales
México desafortunadamente no se ha metido de lleno, pero ojalá que en algún momento nosotros podamos participar más en esos convenios, porque de verdad que descubrir que Venezuela es territorio libre de analfabetismo es una situación de logro, de empeño, y por ejemplo, Misión Rivas ha logrado en estos 22 años 1.160.000 certificados en bachillerato. Eso es algo que también ha logrado en esta revolución. En la Misión Sucre ha tenido el logro de 600.000 personas con títulos universitarios o técnicos. Eso es algo que también pueden decir ahorita que está mucho lo del bloqueo y que hubo una migración inducida por las cuestiones del bloqueo, de prometerles a los jóvenes y a las personas que salieran de Venezuela para obtener un mejor porvenir. Los engañaron con promesas falsas, fueron por varios territorios y en realidad lo que encontraron fue discriminación, fue un ataque sistemático. Nosotros escuchábamos sobre la violencia que sufrían los venezolanos en, por ejemplo, Perú, digamos, el desdén que se veía de esas personas que querían buscar un porvenir mejor. Recordemos que México somos de los principales países que desafortunadamente nuestro territorio ha tenido que desplazarse por una mejor vida a los Estados Unidos y sabemos que muchos de ellos buscan un porvenir para sus familias. Los venezolanos también con esas mentiras fueron sacados de sus territorios y hay venezolanos en nuestro territorio que llegaron con unas condiciones totalmente diferentes, en aviones, con digamos, un patrimonio nada menospreciable, y son los que principalmente atacan y agreden a la revolución bolivariana diciendo que ellos tuvieron que salir por cuestiones humanitarias, y en realidad son personas que fueron atacadas entre sus intereses, de las riquezas que tenían, ahora ya no son para ellos, ya no son la clase privilegiada, la clase media, la clase alta, sino ahora la riqueza del país va distribuida a estas misiones y grandes misiones. Una de las grandes misiones que está ahorita es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene que ver con estas cuestiones de una vivienda digna, de una vivienda en la cual en algunas ocasiones ha sido equipada para esa población, madres solteras, madres que pueden estar con un niño o niña con alguna discapacidad, familias muy jóvenes que por sus características, desafortunadamente no van a poder alcanzar a una vivienda digna y se les vende a un precio, digamos, muy acorde a sus ingresos. Entonces, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha hecho unas cosas impresionantes. La misión de salud, barrio adentro, la misión barrio tricolor, o sea, son misiones y grandes misiones que atacan estas cuestiones de desigualdad que existía en la Cuarta República, de vivienda, de salud, de educación. Aparte hay otras misiones que van enfocadas en producción, van enfocadas en organización de comunas, van enfocadas en esos animales de compañía, en la Gran Misión Nevado. O sea, hay una serie de perspectivas sociales que ha hecho esta revolución y que ha estado implementando para un bienestar de la comunidad. Entonces, pues ahí también son datos que ojalá puedan revisar en varios libros y folletos que la revolución y la gente ha hecho para mostrar sus logros. Bien, y bueno, con la circunstancia que vivimos actualmente, más el bloqueo, ¿cómo se encuentran los servicios de salud en Venezuela? ¿Cómo han logrado mantenerlos viables? Pues mira, ahorita en Venezuela el porcentaje de contagios ha sido bastante controlado. Muchos de los contagios han sido exportados, o sea, hubo venezolanos que regresaron de países, por ejemplo, Colombia, en los cuales era una cosa, digamos que complicada porque hubo ahora en estas etapas, el gobierno colombiano les brindó autobuses para que regresaran a la frontera y de ahí regresar a su país, ¿no? Muchos de ellos vinieron contagiados, gente que vino del Ecuador, gente que vino de España, de otras latitudes,
y lo primero que hizo el gobierno venezolano fue hacer pruebas rápidas, pruebas PCR para descubrir los casos positivos, aislarlos, atenderlos de una forma oportuna, humana, porque en realidad había espacios, por ejemplo, residencias universitarias que se acondicionaban para que esas personas pudieran tener una vivienda momentánea mientras se recuperaban, después canalizarlos a los espacios correspondientes donde ellos viven. Entonces, han hecho muchas situaciones para controlar la cuestión de la pandemia. Los científicos venezolanos, junto con iniciativas de otras partes, empezaron a ver un medicamento, carbamitil. Es un medicamento que son unas gotitas, se les llaman las gotitas milagrosas. Son 10 gotitas que se dan a los pacientes para una recuperación total del COVID. Es un proceso totalmente venezolano que descubrió esto. Entonces, en realidad hay muchas cosas que implementó el gobierno. Esto fue un descubrimiento científico totalmente venezolano, pero para estas restricciones sociales que teníamos que hacer por estas cuestiones del contagio, implementó el 7x7, 7 días de confinamiento por 7 días de apertura. Eso hizo que también la gente tuviera una conciencia de que había momentos en los cuales podíamos hacer cuestiones de trabajo, cuestiones de educación, cuestiones de cuidado a nuestros familiares, y había momentos en los cuales tenían que estar en casa para el resguardo y el cuidado de su salud. Entonces, eso es algo que también el implemento del 7x7 es algo de verdad increíble. Yo cuando platicaba con algunas compañeras que pude platicar ahora en diciembre, me decían, la gente era muy ordenada porque en realidad sí hacíamos nuestras actividades cotidianas con nuestros cuidados esos 7 días, pero después esos 7 días que necesitábamos estar en confinamiento, los guardábamos y llevábamos a cabo a tareas del hogar que en muchas ocasiones no se podían hacer, y ahora en este 7x7 íbamos realizando esas dos actividades. Entonces, más aparte todo el trabajo en casa, que pues también tiene que ver con estas cuestiones de las madres de familia, los padres de familia, educar en sus hogares, prepararse con respecto a eso. Entonces, necesitaban tiempo para el trabajo, pero también tiempo para dedicarle al hogar, a la familia y a los cuidados. Bien, muchas gracias. Gracias por esto que nos estás comentando respecto a la salud. Ahora quisiera pasar, igual siguiendo esta idea del bloqueo, si Venezuela se podría decir que no es como tal un país con autosuficiencia alimentaria, ¿cómo han podido resolver este problema? Pues mira, hay muchas cuestiones que ha sido muy difícil para Venezuela. Una de las cosas que sorprende un poco es ellos consumen mucho pan, pero el trigo no se produce en Venezuela. O sea, el trigo lo tienen que importar de otras latitudes, ¿no? Ha sido difícil para ellos, digamos, cambiar ciertos hábitos alimenticios, como el pan. La producción no es que no se haga, pero se hace ahora en pequeños comités de producción. Antes eran, digamos, panaderías en las cuales se especulaban sobre el precio de el pan, digamos, como de sal y el pan de dulce. Se realizaban productos muy, muy caros, inaccesibles para la población, y de repente la gente empezó a ver que había especulación sobre la harina, ¿no? Se decía, cuando se llegaba a una panadería, decían, es que no hay pan, el Estado no nos ha dado harina, entonces no hemos producido pan. Cuando la gente entraba a esos espacios porque sabía que existía el producto, se daba cuenta que los productores en realidad estaban en esta, digamos, como objetivo de boicoteo. Es difícil y es muy duro reconocer que tu vecino es el que te está atacando. Es difícil encontrar que por más afectado que tú seas, de repente sigues órdenes de tu jefe y de repente llega un momento en que tú dices, pero ya, ¿no? Basta de este ataque. Y
y la alimentación ha sido modificada, pero los productos básicos para una buena alimentación, por ejemplo, frutas, verduras, eso lo ha estado produciendo los comités locales de abastecimiento y producción. Lo han hecho en universidades, lo han hecho en azoteas, los han hecho en las barriadas. Han estado mercados, digamos, como de ruedas, como nosotros le llamamos el tianguis, productos que llegan frescos y se ofrecen a un precio totalmente justo, llegando a las localidades. También está esta cuestión de los productos de carne, pescado, pollo, el puerco. Para diciembre, mucha de la gente está acostumbrada a festejar con la pierna de puerco, el pernil. Y eso también lo ha estado garantizando el gobierno venezolano para estas fiestas navideñas felices, en paz. Eso es algo que el pueblo venezolano agradece, pasar todos estos procesos en paz. Hubo un momento en que las agresiones militares en su territorio fueron grandes y había gente que decía, yo ya no sé si en cierto momento la intromisión militar va a hacer una situación difícil en nuestro territorio. Por eso las milicias, el pueblo venezolano se está organizando para defensa de su territorio desde estas cuestiones organizativas, pero también en cuestiones militares. O sea, es algo que en realidad el gobierno venezolano ha estado haciendo de la preparación. Si uno quiere paz, tiene que prepararse para lo peor, tiene que prepararse para la guerra. Y para la guerra hay muchas herramientas en las cuales ha sido atacada. Entonces, la producción de alimentos es y ha sido suficiente en estas cuestiones de frutas y verduras, pero hay cuestiones más, digamos, industrializadas que sí las han estado sufriendo. Yo este diciembre pude, digamos, como pasar por varias calles y en realidad una imagen que a mí me sorprendió ver, porque se menciona, no hay productos, no hay mercancía en Venezuela. Yo veía muchos de los establecimientos con mercancía colgada afuera de los locales, sé que es diciembre, pero eso en otros años hubiera sido muy complicado cuando se decía no hay nada en los aparadores, y hay algo que también mediáticamente se utilizó, es un empresario vasco tuvo que salir a la luz a decir, estoy cansado de que la gente que me conoce, gente que sabe que yo vivo en Venezuela, diga que si ahora los venezolanos están comiendo a los perros y están comiendo basura. Y en realidad decían, vean los supermercados, o sea, cosas de primera calidad. O sea, no es que aquí no haya alimentos, sino el problema es que la guerra que sufre el pueblo venezolano con el alto precio de los productos y la especulación de ellos ha sido que muchos de nosotros desde nuestros países creamos que el pueblo venezolano se está muriendo, por ejemplo, de hambre, y eso es totalmente falso, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, a más de 20 años de la Revolución Bolivariana, vamos viendo a un pueblo exigiendo respeto a su autodeterminación, dando apoyo a su gobierno, que pues, como hemos visto, sigue ganando elecciones, y eso creo que es una prueba del reconocimiento del pueblo a los grandes logros de la Revolución venezolana. Y sobre todo en aspectos más importantes, en los aspectos más importantes para el ser humano, como son la vivienda, el trabajo, la alimentación, la salud, ¿no? En este caso, las circunstancias que se vivieron respecto a la pandemia, los derechos, el apoyo a los adultos y adultas mayores, en la cultura, en la educación. Bueno, sobre ello, ¿cuáles podrías decir que han sido los logros más importantes o relevantes de la Revolución Bolivariana? Mira, por ejemplo, algo mencionabas muy importante, ¿no? Los sistemas de pensiones. En estos años de revolución, había 380,000 pensionados con el 75% de derecho salarial. Ahorita las pensiones son al 100% y son 5 millones de pensionados. Eso es algo que tampoco mencionan en los medios, ¿no? O sea, el bienestar de las personas que ya estuvieron brindando sus servicios a una sociedad en la cual les debemos un respeto y un derecho que es una vida digna, eso es algo que en realidad
ha tenido la revolución desde el inicio, ¿no? Las viviendas, como los habíamos mencionado, pues están pensando que para el 2025 tengan 5 millones de viviendas dignas, ¿no? Esto fue iniciativa del comandante Chávez, pero el presidente Nicolás Maduro ha hecho que esta iniciativa de la Gran Misión Vivienda Venezuela se lleve a cabo con no solo construcción, digamos, de empresas que pueden hacer el proceso más rápido, sino de autoconstrucción. O sea, la gente beneficiada también ha sido, digamos, partícipe en la realización de esas viviendas. Ha hecho que esos barrio adentro, los CDIs, sean espacios en los cuales se brinden consultas, se brinden estudios totalmente gratuitos. No es que yo voy a un CDI y quiero una atención, pues mira, esto es la consulta, no, en realidad es un beneficio a todo venezolano y a todo extranjero que viva en Venezuela. O sea, no hay una distinción entre el pueblo venezolano y gente que ha estado viviendo ahí. Por ejemplo, este compañero vasco dice, yo tengo los derechos que cualquier venezolano tiene, al igual que los colombianos. 6 millones de colombianos han estado en Venezuela y han sido beneficiados por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Han sido beneficiados con la misión Barrio Dentro. Sus hijos, que en muchas ocasiones fueron desplazados por la violencia que existe en Colombia, han sido educados en revolución. Son ciudadanos en estos momentos venezolanos. Y eso es algo que también la revolución no solo, digamos, brinda estas bondades para quien es venezolano, es para la gente que vive en su territorio y más allá. La Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, fue una iniciativa que existe en Cuba, pero en Venezuela también existe la Escuela Salvador Allende. Ahí se están formando médicos que están al servicio de la salud de la población, no como una mercancía, sino como un derecho. Y en estos últimos días, Venezuela brindó galpones, o sea, digamos, tanques de oxígeno, de esos grandes industriales, en los cuales brindó oxígeno a la gente de Roraima, de Venezuela, de Brasil, médicos que se formaron en el ELAM, se pusieron en contacto para decir, nosotros queremos brindar servicios a esas comunidades, las más desprotegidas en Brasil. Desafortunadamente, el gobierno brasileño ha hecho que la mortalidad de su población ha sido muy grande. Cuando los galpones llegaron a territorio brasileño, organizaciones sociales, gente de a pie, se puso en consulados agradeciendo el oxígeno que brindó Venezuela, porque lo que brinda no es un oxígeno como mercancía, sino es vida. Y es algo que ahorita todos valoramos, ¿no? Desafortunadamente aquí en nuestra Ciudad de México también la situación para los abastecimientos de tanques de oxígeno ha sido una cosa que nos ha golpeado mucho y Venezuela ha hecho con sus trabajadores y con las empresas que pueden desarrollar los tanques de oxígeno para el abastecimiento de la población de estas comunidades más alejadas y más abandonadas. Entonces, Venezuela no ha sido solo un gran logro en su territorio, ha sido una hermandad a los pueblos que han sido menos favorecidos o abandonados por sus gobiernos. Entonces, en realidad, la revolución bolivariana llega más allá de sus territorios. La gran misión, Operación Milagro, eso es algo que también el convenio entre Cuba y Venezuela se ha hecho muy presente y también hubo mexicanos, ahorita se ha parado por todas estas cuestiones económicas, pero hubo mexicanos que fueron favorecidos por estas operaciones. O sea, yo en algún momento cuando era universitaria llegué a una comunidad de San Salvador Atenco y me quedé en una casa donde me brindaron el desayuno porque llegábamos a unas comunidades donde hacíamos talleres culturales y educativos. Y me sorprendió, por casualidad llego y empiezo a hablar con la señora que estaba ahí de la tercera edad y me decía, mi esposo fue operado de las cataratas, totalmente gratuito. Fuimos a Cuba y nos atendieron, fue una cosa hermosa.
Y eso es algo que o sea, me lo encontré como, digamos, entre mis actividades que yo hacía de universitaria. De verdad que yo conozco el proceso y la revolución cubana y la revolución bolivariana en mi formación universitaria, y fue una cosa impresionante porque en el 2003 voy a Cuba y conozco a ese pueblo aguerrido, luchón, de verdad una cosa impresionante y amorosa, que yo me quedé de, es impresionante Cuba, ¿no? Por muchas, muchas cosas. Y de repente fui en el 2008 al Festival Internacional del Estudiantado y las Juventudes en Venezuela, y llegas y es un mundo de jóvenes que decían contra el imperialismo, con nuestra identidad, vamos a luchar. Entonces era un compromiso que hicimos, es un compromiso no solo de palabras, sino de vida, y eso es algo que en realidad te llena cuando vas a una universidad, bueno, a una escuela, y en las tardes tú encontrabas a una pareja de la tercera edad estudiando su universidad. Ellos decían, mi maestra es una universitaria que nos está dando la clase ahorita de derecho, mi familia me está apoyando y es totalmente gratuito. Qué bueno que vinieron a nuestra aula. Queríamos que los internacionales conocieran esto, las casas de alimentación. O sea, es una cosa que de verdad te llena, te nutre y te da fortaleza para lo que venga, porque Venezuela no ha sido solo un ejemplo de lucha y dignidad, sino ha sido un ejemplo de trabajo, de organización, y eso es algo bueno, a mí en particular, yo tengo un deber con ellos, un compromiso propio que de verdad yo no se los pagaría con nada, porque es un aprendizaje constantemente de todo lo que han estado viviendo, y pues la verdad es que tienen muchos logros y muchas cosas que enaltecer y que desafortunadamente no se conocen. Bien, de verdad, muchas gracias por estas experiencias, por el aprendizaje que nos compartes y que hacemos de alguna manera también propio, porque igual esto que nos dices nos hace sentirnos, al menos a mí, responsables de seguir con esto, ¿no? De seguir luchando, de seguir resistiendo, de seguir aprendiendo, conociendo, informando, difundiendo para que las cosas realmente vayan cambiando, no nada más en un área geográfica, sino en toda Latinoamérica, en la Vía Yala, en todo el mundo. Y bueno, por último, aquí es una pregunta que queríamos realizarte. ¿Cómo ha repercutido la revolución bolivariana en los derechos, en la vida, en los modos, en las formas de configurarse en la mujer venezolana? ¿Cómo ha impactado estos esfuerzos en la vida de las mujeres específicamente? Pues sí, la verdad es que la participación de la mujer ha sido muy latente en la Revolución Bolivariana. Recordemos en el 2002, cuando fue el golpe de Estado al comandante Hugo Chávez, en realidad la gente salió y las mujeres bajaron a las formas que encontraron organizativas en sus barrios a decidir y a exigir que su voto se respetara. Querían a un comandante. Yo todavía me acuerdo de la revolución no será transmitida cuando una mujer dice, yo voté por Chávez y Chávez tiene que terminar su mandato, ¿no? Yo no quiero otro presidente, yo quiero que traigan a Chávez vivo, ¿no? Ha sido una cosa aguerrida, las mujeres han tomado esa batuta de un ser social, político, ha sido una cosa impresionante porque no es una situación en la cual las mujeres, digamos, dejen esas tareas solo para la participación de ellos, sino ellas han tomado esa batuta, han sido, digamos, voceras y voceros de diferentes sectores, el sector estudiantil, el sector productivo, el sector, digamos, del hogar, las principales, digamos, organizadoras y que llevan a cabo esto del CLAP son las mujeres. O sea, estas mujeres aguerridas han hecho una cosa que antes decían,
nosotros nos ocupábamos de las tareas de la casa, pero cuando vimos que la situación económica la podíamos resolver nosotras colectivamente, es cuando tomamos estas herramientas y empezamos a ser las líderes de calle. Yo en esta oportunidad le pregunté a las compañeras que estaban ahí en la apertura de las mesas de votación, y yo les decía, la revolución bolivariana tiene rostro de mujer. O sea, yo veo a muchas mujeres participando en esto. Y hubo un compañero que me decía, sí, la gran mayoría son mujeres. Son mujeres que están no solo atendiendo las situaciones de su hogar, y en muchas ocasiones los hombres entendimos que esos procesos también tienen que ver con nosotros. No es una tarea exclusiva de mujeres. Y las mujeres también van a participar en esos procesos, ¿no? Hay alcaldesas, hay gobernadoras, hay comunicadoras, hay mujeres que están en la producción, en la organización de las comunas, en los, ¿cómo se llaman? Estos, bueno, ahorita me acuerdo. O sea, hay varios procesos que la mujer ha participado, y en realidad no solo la revolución ha visto como un personaje político y social a la mujer, sino también como una persona en la cual tenemos características biológicas diferentes, necesidades diferentes. Existe el parto humanizado. Eso es una cosa que también la revolución bolivariana ha hecho que los médicos y médicas entiendan que la violencia obstetra se ha ejercido en estos espacios, y en realidad el acompañamiento a las mujeres que están gestando tiene que ser una cuestión de pareja, tiene que ver una cuestión social, tiene que ver con un bienestar y un goce de gestar una vida. Y en realidad eso es algo que por eso menciono, no es solo la parte de un ser social en la cual se han involucrado y han sido partícipes. Chávez en algún momento declaró el ser feminista. Esto tiene que ser un Estado feminista. No podemos decir una revolución bolivariana del siglo XXI sin la participación de nuestras compañeras las mujeres. Eso es algo que cuando lo menciona Chávez es una cosa de, bueno, sí, casi siempre se mencionan procesos sociales en los cuales decimos la prioridad son los trabajadores, la prioridad es la salud, hay muchas prioridades, pero nunca se ha mencionado la participación protagónica de las mujeres en esta nueva construcción. Eso es algo que en realidad no es que yo diga es perfecta, todavía hay muchas situaciones de violencia contra las mujeres en Venezuela, pero en realidad desde mencionar una guía que tiene que ver con la participación de la mujer y que ellas son protagónicas en estos procesos, es algo que vamos avanzando, ¿no? Y la situación del parto humanizado es algo que como una estructura social se ve la prioridad de tener estos espacios sanos, de estos espacios en los cuales das vida. Hay una situación en la cual tenemos que ir, digamos, pensando, que son estas cuestiones de la primera infancia, cómo educamos, cómo tratamos a nuestros hijos y hijas. Muchas veces, principalmente las mujeres, tenemos esta situación de decir, necesitamos derechos y, digamos, reivindicaciones como mujer, ¿no? Pero en realidad, ya que te lo reconozca una sociedad, ya es un gran avance. Vamos construyendo, vamos también reeducándonos, porque desafortunadamente también si nuestras sociedades son machistas es porque las mujeres hemos sido machistas. Tenemos que repensar y reconstruirnos en nuestra educación, porque es algo para una construcción de una sociedad más justa. Entonces, pues es algo que la revolución bolivariana ha tenido presente en todos estos años. Bien, pues algo más que quieras añadir, Marisol. Con esto estaríamos concluyendo esta conversación. ¿Quisieras decir algo más como para cerrar? De verdad te agradecemos mucho que hayas aceptado el estar participando el día de hoy con nosotras y nosotros. Pues no, mira, al contrario, yo creo que es algo que les agradezco. Como ya les he mencionado, las redes de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela,
pues en realidad es un pequeño esfuerzo que se hace desde estos espacios de tener un Twitter, un Facebook, pero de repente tener este contacto con otros compañeros que tienen, pues sí, dudas muy razonables porque estamos siendo bombardeados por estas noticias falsas, muchas inquietudes sobre procesos que se han estado haciendo en Venezuela. De verdad que es una cosa bastante gratificante también para mí porque vamos encontrando compañeros de lucha, compañeros de organización, y pues yo lo que les pediría es que traten de informarse sobre la revolución bolivariana, que tratemos de explicarlo a la gente que de repente está a nuestro alrededor. En muchas ocasiones me he topado con gente en lugares lo más extraño, en hospitales, en el taxi, diciendo la revolución bolivariana no sirve, ¿cómo es posible que esa lacra esté como presidente? Y quieren llevarnos a una Venezuela. Yo en el periodo electoral decían, no votes por no sé quién porque va a ser una Venezuela aquí en México, y todavía comparan que si vamos a hacer una Venezuela, y si de verdad conocieran el proceso bolivariano, entenderían que una de las cosas es alcanzar los logros y las reivindicaciones que tiene esta revolución bolivariana. Entonces, la tarea de todas y todos es informarnos, buscar la información de los medios comunitarios, de Telesur, como es una plataforma, Prensa Latina, Resumen Latinoamericano en Argentina. O sea, hay varios espacios que también han tratado de mostrar nuestras luchas y nuestras reivindicaciones, y desafortunadamente son medios que no les damos el peso, que no los buscamos. Entonces, pues cada una de nosotras y nosotros tenemos una herramienta fundamental que son nuestras redes, que son nuestras herramientas de lucha y de trabajo, y más ahorita en situaciones de pandemia. De verdad, defender a la revolución bolivariana con la verdad es una tarea de todos y de todas. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Pues nos encontramos pronto en el camino. Espero estarte encontrando. Te mando un gran abrazo y gracias por este tiempo. Pues muchas gracias y cuídense mucho, que todavía nos falta un largo periodo. Pero bueno, todos saldremos adelante. Gracias.